Me follé a otro hombre mientras mi marido dormía a 20 metros de distancia. Así empieza esta historia. No hay forma bonita de decirlo, ni excusa que lo suavice. Pasó. Y si estás leyendo esto esperando una explicación que me haga parecer menos mierda de persona, no la vas a encontrar. Era un martes, 19:37 de la tarde. Sergio estaba echado en el sofá, con el portátil en las piernas, viendo un partido de segunda división mientras yo fingía limpiar la cocina. No era un mal día. No habíamos discutido. No me había hecho nada. Ni frío ni calor. Y sin embargo, yo ya sabía lo que iba a pasar. El tipo del balcón vivía justo enfrente. Piso tercer B. Nunca supe su nombre real. Solo sabía que salía a fumar en calzoncillos cada tarde y que tenía esa sonrisa torcida que te hace sentir culpable por mirarla. Llevábamos semanas cruzando miradas. Nada más. Hasta esa noche. Sergio se quedó dormido viendo el partido. Yo salí al balcón, con una copa de vino y sin sujetador, como quien no quiere la cosa. Él ya me esperaba. No hablamos. Solo me hizo una seña con la cabeza, como diciendo ¿vienes? Y fui. Tardé 6 minutos en cruzar el rellano, subir un piso, y meterme en la boca del lobo. La puerta estaba entreabierta. No hubo música, ni velas, ni conversación incómoda. Fue sexo rápido, casi violento, como si los dos supiéramos que estábamos jodiendo mucho más que cuerpos. Era una decisión. Una declaración de guerra a una rutina que me estaba matando en silencio. Volví a casa con las piernas temblando. Sergio seguía dormido, con la boca abierta, roncando como siempre. Me metí en la ducha. No lloré. No sentí culpa. Sentí algo. No felicidad, ni placer, ni arrepentimiento. Solo algo. Algo distinto. Algo vivo. Y así empezó todo. Con un polvo en el piso de enfrente. Con un acto tan estúpido como irreversible. 3 días después de aquella noche, Sergio me dijo que había dejado el trabajo. Así, sin más, mientras desayunábamos. Dijo que estaba harto de los turnos partidos, del jefe que no sabía ni encender un ordenador, y de los clientes que venían a última hora a tocar los cojones. Lo miré intentando fingir sorpresa, aunque por dentro me recorrió un sudor frío que no supe disimular del todo. Me preguntó si yo estaba bien, que me notaba rara, y le dije que estaba cansada, que había dormido mal. Se lo tragó. Oh, eso creí. Lo primero que hizo con su tiempo libre fue instalar una puta silla en el balcón, justo en la esquina desde donde se veía perfectamente el edificio de enfrente. A mí casi me da un ataque cuando lo vi ahí sentado, con una cerveza en la mano y los auriculares puestos, mirando al cielo como si fuera un jubilado con 30 años de adelanto. Me entró una paranoia estúpida, pero lógica. Pensé que lo había notado todo. Que sospechaba. Que estaba esperando a ver algo. Me pasé la tarde dando vueltas por la casa, limpiando cosas que ya estaban limpias, reorganizando los armarios de la cocina sin ninguna razón. Él, tranquilo, sin decir nada, viendo videos de mecánica o motos viejas en el móvil, como si de verdad no tuviera ni la más mínima idea de que su mujer había cruzado la calle para hacer algo que no tenía vuelta atrás. Pero algo sí había cambiado. Ya no me dejaba sola por las tardes. Si salía al balcón, él salía detrás. Si decía que iba a bajar la basura, se ofrecía a acompañarme. No lo hacía de forma violenta ni controladora, no. Lo hacía con una calma que me ponía más nerviosa que si me gritara. Parecía estar esperando a que yo me delatara sola. Empecé a tener ataques de ansiedad sin motivo, sudores repentinos a media tarde, noches enteras sin poder dormir, dando vueltas en la cama mientras él roncaba a mi lado. Yo ya no pensaba en el del balcón. Ni siquiera me acordaba de su cara. Solo podía pensar en Sergio y en cuando iba a estallar todo. Y estalló, pero no como esperaba. Una tarde de viernes, Sergio me dijo que fuéramos a cenar fuera,
que le apetecía algo distinto, que hacía mucho que no teníamos una noche en condiciones. Acepté sin pensar, aliviada de que tal vez todo esto fuera solo producto de mi cabeza. Elegimos un sitio normal, una terraza en Ruzafa donde siempre pedíamos lo mismo. La cena fue tranquila. Hablamos de cosas de siempre, de lo que haríamos si tuviéramos más dinero, de los vecinos ruidosos del tercero, del documental ese de asesinos que habíamos visto la semana anterior. Todo parecía bien. Hasta que llegó el postre. ¿Conoces a Tony, no? Me dijo Sergio, mientras removía el azúcar de su café. ¿Tony? ¿Qué Tony? El del tercer B, el del balcón de enfrente. Lo dijo sin mirarme, como si estuviera comentando el tiempo. Yo me quedé en blanco. Sentí como se me subía la sangre a la cara, pero intenté mantener la calma. Ah, sí, el que fuma siempre por las tardes, ¿no? Ese mismo. ¿Sabías que trabaja en la misma empresa que tu prima Nuria? No supe qué decir. Me limité a asentir con la cabeza, aunque era evidente que no tenía ni idea. Sergio levantó la mirada y por primera vez en semanas me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era rabia, no era tristeza, era una mezcla rara entre decepción y algo parecido al desprecio. Me enteré hace poco. Coincidí con Nuria en la estación. Le pregunté si conocía al tío del balcón y me soltó todo sin saber nada. Que si Tony era un desastre, que si estaba saliendo con una casada del bloque de enfrente, que si era un secreto a voces entre los compañeros. Me hizo gracia, la verdad. ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? Sergio se encogió de hombros y se bebió el café de un trago. Nada. Solo que me parece curioso que justo cuando tú empezaste a ponerte guapa para bajar la basura, Tony empezó a salir al balcón con calzoncillos nuevos. No pude evitarlo. Me levanté de la mesa como un resorte. Le dije que si estaba loco, que si ahora iba a hacer teorías de conspiración con los calzoncillos de los vecinos. Me fui caminando sola, sin esperar a que él pagara, sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia casa, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, no de tristeza, me di cuenta de que él ya lo sabía todo. No tenía pruebas, pero le bastaban las piezas sueltas. Y lo peor era que no iba a gritarme, ni a dejarme. No, Sergio era más frío que eso. Él iba a tomarse su tiempo. Cuando llegué al portal, me lo encontré allí, esperándome con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila, como si no acabara de desmontarme la vida en una cena barata. No me hace falta que lo digas, Clara. Ya está dicho todo. Y se metió en casa, dejándome fuera como a una extraña. Aquella noche no dormimos en la misma cama. Ni al día siguiente. Ni el resto de la semana. No dijo nada durante una semana entera. Nos cruzábamos en el pasillo como si fuéramos compañeros de piso que apenas se conocen. Compartíamos silencios en la cocina, comíamos sin levantar la mirada del plato, dormíamos en habitaciones separadas y nos hablábamos solo lo justo para que la casa no pareciera un hospital vacío. Yo esperaba la bronca, el grito, el portazo. Pero no llegaba. Sergio no me gritaba, no lloraba, no rompía nada. Y eso era lo que más me desquiciaba. Porque cada día que pasaba, su calma me parecía más peligrosa. Lo observaba en silencio, me sentaba en el sofá cuando él estaba viendo algo, esperaba que me preguntara cómo estaba, qué pensaba hacer, si al menos me arrepentía, pero nada. Él seguía como si nada. Como si no necesitara escuchar nada de mi parte porque ya lo había decidido todo. Hasta que una noche, sin previo aviso, me llamó por mi nombre en voz alta, desde el comedor. Lo hizo con ese tono seco que usaba cuando quería dejar claro que la conversación no iba a ser ligera. Entré y lo vi de pie, con una hoja en la mano, una cerveza a medio terminar sobre la mesa, y la televisión apagada. Me pidió que me sentara. Lo hice. Me temblaban las piernas, pero me senté igual. Durante unos segundos no dijo nada, solo me miró. Era la primera vez que me miraba así desde que todo había empezado.
como si estuviera viendo a otra persona, no a su mujer, sino a alguien que le debía una explicación desde hacía tiempo. Quiero que hables, me dijo, sin rodeos, sin cuentos. Quiero que me lo digas tú. Intenté mantener la compostura, pero no lo conseguí. Noté cómo se me aceleraba el corazón y cómo me sudaban las manos. Apreté los labios, intentando pensar por dónde empezar, pero no me dio tiempo. ¿Cuántas veces fueron? ¿Y con quién más? Porque no me creo que todo empezara de golpe con el del balcón. Nadie cruza esa línea de un día para otro. Me quedé en blanco. Sabía que tenía que decir algo, que no podía seguir fingiendo, pero también sabía que cada palabra que saliera de mi boca sería un clavo más en el ataúd de todo lo que habíamos sido. Fue solo él, mentí, aunque sin mucha convicción. Solo pasó una vez. No me trates como idiota, Clara, me interrumpió, sin levantar la voz, pero con una firmeza que dolía más que un grito. No soy tonto. No tengo pruebas, pero tengo cabeza. Y hace meses que te perdí, aunque tú ni siquiera te diste cuenta. Ahora lo único que quiero es que seas honesta. Una sola vez en esta mierda. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y una especie de alivio enfermizo. Me pasé las manos por la cara, respiré hondo y decidí soltarlo todo. O casi todo. Fueron 3 veces. En su piso. Nunca hubo nada más. No lo amo, ni lo quiero volver a ver. Solo, pasó. ¿Y por qué? Me preguntó. Eso es lo único que no consigo entender. ¿Por qué lo hiciste? Me quedé en silencio. No tenía una respuesta clara. No había una causa concreta, solo un cúmulo de cosas. El aburrimiento, la rutina, la necesidad de sentirme deseada, o simplemente la sensación de que nadie me estaba mirando realmente. No lo sé, contesté al final. No sé qué esperaba conseguir. Fue una estupidez, lo sé. Pero en ese momento, no pensé en ti, ni en nosotros. Solo en mí. Sergio rió con sarcasmo. Una risa seca, sin rastro de humor. No pensaste en mí. Ya, eso está claro. Lo que aún no me entra en la cabeza es que fuiste capaz de volver a casa, dormir conmigo, sentarte en esta mesa, fingir que no había pasado nada, y seguir como si no hubieras tirado a la basura 12 años. ¿Tanto te daba todo? No me daba igual. Solo, no supe cómo volver atrás. ¿Y pensabas hacerlo? ¿Ibas a contármelo en algún momento o ibas a seguir hasta que me diera un infarto? No pude responder. Porque no iba a contárselo. No estaba en mis planes. Quería que muriera en secreto, que fuera una mancha oculta en una historia larga y normal. Pero ya no había vuelta atrás. Él lo sabía, y yo también. ¿Te arrepientes? Me preguntó, mirándome fijo. Pero de verdad, no de boquilla. Sí. Me arrepiento. ¿De haberlo hecho o de que te pillara? De las dos cosas. Sergio asintió lentamente, como si esa respuesta le confirmara algo que ya sabía. Luego se sentó frente a mí, dejó la hoja sobre la mesa y me la empujó. Era una lista. No de objetos, no de nombres, sino de reglas. Esto es lo que va a pasar, dijo. No me voy a ir todavía. No por ti. Por mí. Porque necesito entender ciertas cosas antes de tomar una decisión final. Pero a partir de ahora todo cambia. Lo que yo haga, con quien lo haga y cuando lo haga no es asunto tuyo. No me preguntes, no opines, no interfieras. No soy tu marido. No ahora. No más. No dije nada. No podía. Me limité a mirar la hoja con esa letra que conocía tan bien y que ahora parecía de un desconocido. Había perdido algo esa noche, y lo supe en cuanto vi la forma en que Sergio me miraba. Ya no era enojo, ni tristeza. Era distancia. Una que yo había creado. Al día siguiente, Sergio salió temprano sin decirme nada.
No dejó nota, no mandó mensaje, ni avisó si iba a volver para comer. Lo único que noté fue el espacio vacío en la cama cuando me desperté, la ausencia del sonido de la ducha, y la nevera que estaba tal como la dejamos la noche anterior. Pasaron las horas y no regresó. A mediodía, llamé a su móvil, pero salía apagado. Intenté no entrar en pánico. Me repetí que era adulto, que no tenía por qué avisarme de nada, que estaba cumpliendo con su palabra, ya no era mi marido, ya no tenía que rendirme cuentas. A las 6 de la tarde, volvió. Venía con 2 bolsas del supermercado, una mochila y una cara que no transmitía nada. Ni enojo, ni tristeza, ni felicidad. Era como si se hubiera quitado cualquier emoción para poder funcionar en automático. Me ofrecí a ayudarlo a guardar las cosas, pero me dijo que no hacía falta. Me senté en el borde del sofá mientras él ordenaba todo, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Cuando terminó, me miró fijamente y me pidió que me sentara bien, que no iba a repetir nada. Le obedecí, más por instinto que por respeto. Me explicó, sin titubeos, que había empezado a buscar piso. Que no tenía intención de irse aún, pero que quería estar listo por si decidía hacerlo de golpe. Me dijo que, mientras tanto, iba a quedarse en la casa, pero que cada espacio sería dividido, la comida, las tareas, las facturas. Que no iba a dormir en la misma habitación, ni compartir conmigo nada que no fuera estrictamente necesario. No discutí. No tenía argumentos. Ya no. Me limité a sentir y esperar que todo eso fuera solo una fase, que se le pasara el enojo, que con el tiempo pudiera perdonarme. Pero esa noche, algo más pasó. Alrededor de las 11, Sergio volvió a salir. No dijo dónde iba ni cuánto tardaría. Yo lo vi desde la ventana mientras cruzaba la calle y se perdía entre los edificios. Me quedé despierta hasta que volvió, casi a las 2 de la madrugada. Olía distinto. No a perfume de mujer ni a alcohol, sino a calle, a noche, a otra vida. No me dijo nada al entrar. Solo se quitó los zapatos, agarró su mochila y se encerró en la habitación. Así empezó su rutina. Cada 2 o 3 días, salía por la noche. Siempre tarde. Siempre en silencio. Yo no preguntaba. Él no ofrecía explicaciones. Pero lo que más me jodía era la manera en que parecía estar en paz con todo. No había drama, no había reproches. Solo distancia. Y una indiferencia que me dolía más que si me gritara todos los días. Una semana después, me enteré de lo que estaba haciendo. Fue por casualidad. Había salido a tirar la basura y me encontré con Elena, la vecina del segundo, esa que siempre parece estar en todas partes al mismo tiempo. Me saludó con esa sonrisa falsa que usa cuando está a punto de soltar algo que no debería decir. ¿Todo bien, Clara? Me preguntó, mirando de reojo hacia nuestro balcón. Qué raro ver a Sergio salir tan seguido últimamente. Siempre con esa chica. ¿Es prima tuya? Me quedé helada. Fingí que no entendía y le pedí que me explicara mejor. Elena, encantada de tener público, me contó que lo había visto varias veces saliendo del bloque de al lado, acompañado por una mujer joven, morena, de esas que no se visten para ir al súper. Dijo que parecían conocerse bastante. Que incluso se reían como si no les importara quién los viera. Le di las gracias por la información con la mejor cara que pude, aunque por dentro me hervía la sangre. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama sola, repasando cada detalle, cada gesto, cada noche que él había salido. Pensé en la chica, en cómo se habría acercado a él, en si sabía que estaba casado, en si le importaba. A las 4 de la madrugada, me levanté y me senté en la cocina, esperando a que regresara. Cuando lo hizo, lo miré directo a los ojos y le pregunté: ¿te estás acostando con alguien? Me lo dijo sin rodeos, sin dramatismo. Sí. No hizo falta que añadiera más. Lo supe todo con esa única palabra. Supe que ya no me pertenecía,
que había cruzado la misma línea que yo crucé, pero de forma más calculada. No fue un error. No fue un impulso. Fue una respuesta. Me levanté de la silla, le dije que me parecía perfecto, que ahora estábamos en paz. Él me miró con una calma insoportable y me dijo: no estamos en paz, Clara. Tú hiciste lo que hiciste sin pensar en nadie. Yo al menos tuve la decencia de esperar a que todo muriera antes de tocar a otra persona. ¿Y eso te hace mejor? No. Pero me hace menos cobarde. No supe qué contestar. Me fui a la habitación y cerré la puerta. Me acosté sin apagar la luz y me quedé mirando el techo durante horas. No lloré. No sentí pena. Solo un vacío que no sabía cómo llenar. No porque Sergio se hubiera acostado con otra, sino porque había empezado a construir algo que ya no me incluía. Pasaron 4 días sin hablarnos. Ni una palabra, ni una mirada, ni un mensaje. Compartíamos la misma casa como 2 desconocidos atrapados por un contrato de alquiler que ninguno podía romper todavía. El aire estaba cargado pero no explotaba. Era una calma artificial, como si ambos estuviéramos esperando a que el otro hiciera el último movimiento, como si estuviéramos empujando este final hacia una conversación que sabíamos que iba a llegar, pero que ninguno quería tener primero. Yo pasaba más tiempo en la cocina y él se refugiaba en la habitación de invitados con la puerta siempre cerrada. A veces lo escuchaba hablar por teléfono, siempre en voz baja, siempre con tono sereno, como si el desastre no lo tocara ya. Otras veces lo veía salir arreglado, con una camisa que no era de las habituales, una colonia nueva y esa actitud de quien no tiene que dar explicaciones a nadie. Yo fingía que no me importaba, pero me tragaba la rabia cada vez que lo oía cerrar la puerta de madrugada, cada vez que notaba que volvía tarde sin preocuparse de esconderlo. Pero también sentía otra cosa, una mezcla de miedo y resignación. Ya no era celos. Era esa certeza de que lo estaba perdiendo por completo, y que todo había empezado por mí. El domingo por la tarde estaba en el salón con la televisión encendida pero sin prestar atención. Sergio entró con una bolsa del supermercado y, en lugar de irse directamente a su habitación como había hecho últimamente, se sentó en la silla frente a mí. No dijo nada durante unos segundos. Solo me miró. Tenía esa mirada tranquila, la misma que usaba cuando leía las instrucciones de algún aparato nuevo, como si lo que iba a decir fuera parte de una rutina. Me senté recta, dejé el mando sobre la mesa y esperé. Sabía que esta vez no iba a ser como las anteriores. Esta vez no era para castigarme ni para dejarme en claro nada. Esta vez venía a terminar lo que quedaba. Tenemos que hablar, dijo, sin rodeos. Asentí con la cabeza, sin fuerza para fingir que no sabía de qué se trataba. No quiero seguir así, continuó. No quiero esta casa dividida, este silencio constante, esta sensación de que estamos solo esperando que el tiempo decida por nosotros. Lo que pasó no se puede borrar, no se puede justificar, y tampoco puedo fingir que me da igual. No dije nada. Escuchaba, sin atreverme a interrumpir. Quería saber qué venía después de esa declaración. Lo que hiciste me rompió por dentro. No por el sexo. Eso, sinceramente, ya ni me importa tanto. Lo que me jodió fue la traición completa, la mentira silenciosa, el hecho de que volvieras a casa y me miraras a los ojos sin decirme nada. Lo que me dolió fue tu frialdad, Clara. No tuviste ni el valor de asumirlo. Me enteré por casualidad. Y cuando te di la oportunidad de ser honesta, lo hiciste a medias. Como si no valiera la pena contar toda la verdad. Como si ya no tuviera derecho a ella. Abrí la boca para responder, pero él levantó la mano para detenerme. Espera. Déjame terminar. Después puedes decir lo que quieras. Asentí de nuevo. Sentía un nudo en la garganta, pero también entendía que necesitaba soltarlo todo. Intenté seguir. De verdad. Intenté dormir, comer, vivir contigo sin pensar en lo que habías hecho. Pensé que si me distraía, si salía, si conocía a alguien más,
Tal vez podría neutralizar todo esto. Pero no funciona así. Me pasé los últimos días engañándome, pensando que la venganza podía darme algo de equilibrio. Pero no me lo da. No sirve de nada. Me sigo sintiendo igual. Vacío. Roto. Respiró hondo y esta vez me miró distinto. Había tristeza en sus ojos, pero también decisión. Así que no quiero seguir contigo. No quiero este matrimonio. No quiero volver a intentarlo. No quiero terapia, ni perdones, ni excusas. Solo quiero que cada uno siga su camino. Quiero paz. Y contigo ya no puedo tenerla. Me temblaban las manos. Sabía que eso iba a llegar, pero escucharlo en voz alta me destrozó. No porque me sorprendiera, sino porque era definitivo. No había duda en sus palabras. No era una amenaza. Era una decisión. ¿Y qué pasa con la casa? ¿Con los trámites? Logré preguntar con la voz casi rota. Ya hablé con un abogado, respondió sin titubeos. Lo que está a mi nombre se queda conmigo. Lo tuyo, contigo. El piso está a nombre de los dos. Podemos venderlo o uno puede quedarse y pagarle la mitad al otro. Lo hablamos con calma. No quiero discutir por eso. Ya he tenido suficiente. Lo miré fijamente. Me dolía, pero también entendía que tenía razón. No se trataba de orgullo ni de venganza. Ya no era una guerra. Era el final lógico de algo que se había podrido sin que ninguno lo cortara a tiempo. Sergio, dije por fin. No sé si sirve de algo ahora, pero me duele haberte fallado. Me duele haberlo arruinado todo por una decisión estúpida. Sé que no me vas a perdonar y no espero que lo hagas, pero quiero que sepas que lo lamento. De verdad. Se quedó en silencio un momento, luego se levantó y se dirigió a su habitación. Antes de cerrar la puerta, me dijo algo que no voy a olvidar. Lo que más me jode es que ni siquiera parecía que fueras infeliz. Y si lo eras, nunca me lo dijiste. Y con eso, desapareció del salón, dejándome sola con una tele encendida y una vida partida en dos. La semana siguiente fue como vivir en una casa ocupada por dos fantasmas. Sergio se levantaba temprano, se iba antes de que yo saliera de la cama, y no regresaba hasta bien entrada la noche. Nunca me decía a dónde iba ni con quién. Yo ya no preguntaba. Lo único que hacíamos era intercambiar un par de frases prácticas, como si estuviéramos gestionando una mudanza más que separándonos después de 12 años juntos. Empezamos a dividir los objetos del piso. Lo hicimos de forma metódica, sin peleas, sin dramas. Él se llevó el televisor del dormitorio, sus libros de mecánica, una cafetera vieja que le gustaba y un montón de cables que ni siquiera sabía para qué eran. Yo me quedé con la vajilla que heredamos de mi madre, el sofá grande y algunos muebles que habíamos comprado en común pero que él ya no quería. Todo fue frío y técnico. Ni una discusión. Ni una lágrima. Solo silencio. Los papeles del divorcio llegaron antes de que él se fuera del todo. Los dejó sobre la mesa del comedor, con un póster que decía revísalos y dime si quieres cambiar algo. Los leí sola, una noche, con una copa de vino que no terminé. Eran simples. Reparto de bienes, liquidación de cuentas conjuntas, ninguna cláusula extraña, nada agresivo. Era un cierre limpio, como si se tratara de un contrato de trabajo que no se renovaba. Los firmé sin cambiar nada. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque ya no tenía energía para pelear por nada. Después de firmarlos, me fui a dormir y no me desperté hasta las 10 del día siguiente. Él ya se había ido. No dejó nota. No me mandó mensaje. Solo desapareció. Los primeros días sin Sergio en casa fueron extraños. Me costaba asumir que ya no iba a escuchar el sonido de las llaves entrando en la cerradura, ni sus pasos en el pasillo, ni su forma de toser antes de meterse en la cama. No fue tristeza lo que sentí, ni tampoco alivio.
Fue una especie de desconcierto continuo. Como cuando alguien mueve los muebles sin avisarte y te sigues golpeando la pierna en la esquina de una mesa porque tu cuerpo aún cree que está en otro lugar. Me di cuenta de lo acostumbrada que estaba a su presencia, incluso cuando ya no hablábamos. Me pesaban más sus ausencias recientes que los 12 años de recuerdos que habíamos compartido. Me molestaba más no saber dónde estaba ahora que pensar en lo que fuimos alguna vez. Era como si no pudiera procesar todo de una sola vez. Como si solo pudiera digerir pequeños fragmentos, uno por uno, a lo largo de los días. Durante esas primeras semanas, empecé a salir a caminar. Al principio lo hacía por no quedarme encerrada, pero luego se volvió una costumbre. Caminaba sin rumbo por las calles del barrio, observando a la gente, intentando leer en sus gestos si también arrastraban historias rotas como la mía. A veces entraba a un bar, me pedía un café y me sentaba a escuchar las conversaciones ajenas para sentirme menos sola. Otras veces terminaba en la playa, mirando el agua sin pensar en nada. Nadie sabía lo que había pasado. No se lo conté a mis amigas, ni a mi familia. No porque quisiera protegerme, sino porque no quería explicar nada. No quería justificarme ni recibir consuelo. No quería opiniones. Solo necesitaba silencio. Un silencio diferente al que había en casa, uno que no me recordara constantemente que todo esto era culpa mía. Con el tiempo, las noches se hicieron menos pesadas. Empecé a dormir un poco mejor. De vez en cuando, me descubría riéndome con una serie o cocinando algo con gusto, sin esa presión de tener que compartirlo. Me di cuenta de que, por primera vez en años, podía decidir todo. Qué comer, cuándo salir, cómo ordenar las cosas. No tenía que consultar nada ni tener en cuenta los horarios de otro. Eso no me hacía feliz, pero me resultaba interesante. Me sentía libre, aunque esa libertad no me diera alegría todavía. Era más una sensación de estar empezando desde cero, con todo por hacer y nada garantizado. Un mes después de que Sergio se fuera, me escribió un mensaje. No para hablar de nosotros, sino para decirme que había cambiado su número de teléfono y que cualquier tema legal debía tratarse con su abogado. Fue corto, directo y formal. Me dolió más de lo que esperaba. Porque eso significaba que ya no había ningún canal abierto entre nosotros. Que él había cerrado la puerta por completo. Me costó aceptarlo, pero entendí que tenía derecho a hacerlo. Yo también lo habría hecho si las cosas hubieran sido al revés. Hoy, mirando hacia atrás, no busco justificar lo que hice. Lo que pasó con el vecino fue una elección, no un accidente. Pude detenerme. Pude no cruzar esa calle. Pero lo hice. Lo hice porque, en ese momento, me sentía invisible, aburrida, desconectada de todo. Y en lugar de hablarlo o enfrentar mis frustraciones, preferí escapar. Pensé que un impulso podía arreglar un vacío que ni siquiera sabía explicar. Me equivoqué. Nada cambió. Solo arruiné lo que aún tenía arreglo. Y eso es lo que más me cuesta aceptar. Que rompí algo que, aunque estaba agrietado, aún podía salvarse si hubiese tenido el valor de mirarlo de frente. No sé qué será de mí ahora. No tengo un plan. No tengo una persona esperando al otro lado de esta historia. No hay final feliz, ni nuevo amor, ni redención inmediata. Solo queda empezar de nuevo, poco a poco, desde esta versión rota que soy ahora. Con todas mis fallas, con todas mis decisiones, con todo lo que aprendí tarde. Sergio ya no está. Y aunque quisiera pedirle perdón una vez más, sé que ya no sirve. Lo único que puedo hacer ahora es no volver a mentirme. Ni a mí, ni a nadie. Nunca más.